Nos cubrimos con sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le invito a mi hermano que ahora usted, por favor, cierre sus ojos. Voy a orar por usted. Cierre sus ojitos en el lugar donde se encuentra. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, derrama tu Espíritu Santo sobre mis hermanos. Que la palabra de Dios hoy sea efectiva sobre ellos. Que la palabra de Dios hoy sea efectiva en sus corazones. Muéstranos a nosotros tu gloria y que los mismos prodigios y milagros del Evangelio sean a través hoy de tu palabra que nos limpia. Señor, tu palabra hoy nos va a cuestionar, pero que no solo nos cuestione, sino que también nos haga actuar. Danos de tu Espíritu en esta noche en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, pero especialmente en la intercesión de María nuestra Madre. Amén. Y todo el pueblo dice amén. Vamos, mis hermanos, a tomar nuestras Biblias y vamos a abrir, por favor, en San Mateo capítulo 23. San Mateo, primer Evangelio, Nuevo Testamento, capítulo 23, versículo 13. San Mateo 23, 13. Amén. Bueno, en esta noche, pues que nos adentramos a este tema tan profundo, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos quite la cera espiritual a todos y rompa nuestros corazones de piedra también. Recuerda que la palabra de Dios no es para otros, sino para mí, ¿sí? Vamos a leer dos versículos, el 13 y el 15. Por lo tanto, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes, ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se han convertido lo transforman en un hijo del demonio mucho peor que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nosotros nos adentramos ya a los temas de Semana Santa, vamos encontrando varios personajes en los que el Evangelio y la liturgia diaria nos empiezan todos los días a mostrar, y son personajes que en el ministerio público de Jesús pues se vuelven un tanto polémicos, pero nos hablan de varios y a veces como que nosotros no entendemos qué es del uno y qué es del otro, o si todos son los mismos. Primero tenemos que entender, para poder entrar en este punto, quiénes son estos personajes que ingresan dentro del ministerio público de Jesús en el momento histórico que estaba viviendo también el pueblo de Israel. Pues nos encontramos con algunos personajes como son los fariseos, los maestros de la ley, los escribas, los saduceos, los celotes. Son 5 personajes, ¿verdad? También los sacerdotes, los levitas, ya van sumando más, son 7. Y todo este conglomerado son los que estaban alrededor, no solo de Jesús, sino del pueblo judío. Entonces vamos un poquito entendiendo quiénes o cuáles son estos personajes, porque a veces nos hablan de todos y parecen que todos son los mismos, y no todos son los mismos. Los más, digamos que los más enumerados o importantes dentro de lo que era la fe, estaban los fariseos y los saduceos, ¿ya? Vamos a empezar con el fariseo, que es el punto de la noche. El fariseo eran pues personas que, o un estrato social, los cuales no eran levitas. Recuerde usted algo, que solo los levitas, la tribu levítica, eran aquellos que podían ser sacerdotes o oficiar en el templo. No era eso el caso del fariseo. El fariseo no necesariamente era un levita. ¿Y dónde aparecen los fariseos? Los fariseos aparecen después del segundo éxodo que vive el pueblo de Israel cuando volvió de Babilonia, del reinado de Nabucodonosor,
y después con los persas y volvieron de la mano de Nehemías y Esdras, empiezan a nacer este nuevo conglomerado, esta nueva generación, esta nueva cepa, digámoslo así, que se llaman los fariseos. ¿Y quiénes eran ellos? Pues ellos eran, y pongan mucha atención, eran los hombres los cuales estaban encargados de mantener viva la fe, la experiencia, la palabra de Dios a un pueblo que estaba totalmente, pues, que había vivido lo que fue el exilio, y muchos ya desconocían lo que era su procedencia y su fe. En pocas palabras, yo le voy a decir algo: los fariseos eran una renovación en el tiempo del Señor, eran la renovación carismática en el tiempo de Jesús. ¿Qué le parece? Eso eran los fariseos. Y los fariseos eran los que manejaban la ley, los que manejaban la enseñanza, pero eran una élite. Y esa élite de los fariseos pues estaba especialmente dada de un estrato de clase media. De ahí vienen los segundos, los saduceos. Los saduceos tienen una diferencia con el fariseo, pues la diferencia va que el saduceo especialmente estaba en estratos económicos altos, elevados. Ellos, los saduceos, tenían una doctrina diferente a la del fariseo, pues si bien el fariseo tenía un ámbito religioso en el que querían ayudar al pueblo a que sea un pueblo que ame la ley, conozca la ley, y un pueblo que esté adoctrinado, temeroso de Dios, el caso del saduceo era diferente. Ellos tenían un sentido más político. Ellos, los saduceos, querían que el pueblo pues esté prácticamente siempre conforme con la política externa del imperio gobernante, que era el romano. Pero dentro del Sanedrín, dentro de los mismos sacerdotes del templo, habían de los bandos de los saduceos y de los fariseos. Y eso nos va a decir cuando Jesús fue apresado, dentro ya del bando mismo del Sanedrín estaban saduceos y fariseos. ¿Y en qué constaba la diferencia? La primera ya les dije, ¿no? El fariseo un tanto religioso, pero el saduceo más político. El saduceo le interesaba más el orden político, el orden establecido, y que el pueblo viva en esa paz política. El saduceo, estrato social elevado, alto. El fariseo, estrato social medio y dedicado a lo que era pues que el pueblo sepa, entienda y camine. Especialmente el fariseo adoctrinaba en las sinagogas. Ahora, principales diferencias entre el fariseo y el saduceo, para que usted comprenda. Los saduceos creían que el hombre era el creador, ¿sí?, de sus propias circunstancias. Los fariseos, en cambio, pensaban que Dios era el creador de todos los pasos del ser humano. El saduceo provenía de la aristocracia judía, mientras que el fariseo de la clase media. A diferencia de los fariseos, los saduceos no creían en la llegada del Mesías. Esto es un punto interesante. Los fariseos sí creían en la llegada del Mesías, mientras que los saduceos no creían en la llegada del Mesías. Pero la diferencia, que los fariseos pensaban que el Mesías que iba a llegar iba a ser un Mesías como el rey David, un Mesías libertador, un Mesías que iba pues a independizar del dominio del imperio dominante que era el romano. Por eso es que Judas le entrega a Jesús pensando que en el Sanedrín, que estaban los fariseos, Jesús se iba a mostrar como el Mesías libertador, y que los fariseos que estaban en el Sanedrín iban a reconocerle a Jesús como el Mesías. Pero la escritura no decía que Jesús venía como un Mesías, como el rey David, libertador, con espada, a matar. Eso es lo que pensaba Judas. Por eso fue uno de los puntos que le entregó, y por eso es que le entregó a los fariseos que estaban dentro del Sanedrín, ¿ya? Porque ellos sí esperaban a un Mesías, pero no el Mesías el cual Jesús se presentó. El Mesías, el Cordero degollado, el Mesías sufriente,
Para el fariseo esa no era la visión del Mesías, y por eso fue uno de los puntos que también no lo aceptaron. También, como les decía, tanto saduceos y fariseos estaban dentro del Sanedrín. Los fariseos no avalaban la relación con el gobierno, creían que Dios castigó a los hombres debido a sus gobernantes. En cambio, los saduceos creían que el beneficio político y económico del gobierno y del imperio dominante fomentaban una paz política. Los saduceos eran más políticos. Los fariseos, miren, esto es interesante, los fariseos creían en la resurrección, creían ellos en las tradiciones, creían ellos en la base fundamental del Torah, perdónenme mi equivocación, del Torah, o sea, la Torah, la ley, el Antiguo Testamento. Los fariseos creían, como les dije, en la resurrección de los muertos, en la vida que viene pues en el mundo, digamos que en el mundo futuro. Creían en los ángeles, los fariseos, ¿sí? Usted va a decir, me suena como a lo que lo que nosotros creemos, ¿verdad? En cambio, los saduceos, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían que la tradición era tan importante como lo que es la ley. Los saduceos no creían en la vida después de la muerte, ni en los ángeles. El saduceo creía y tenía como dogma de que pues esta vida es la que Dios nos revela, la que nos da, la que nos acompaña, y después de esta vida se acaba todo. Ese era el pensamiento del saduceo, diferente al fariseo. Por eso es que usted, si ve la Biblia, una vez hubo una pelea entre saduceos y fariseos, y es cuando a Jesús le meten en la mitad y le ponen la historia pues de aquella mujer que tuvo su esposo, se murió, y después dice que como se murió el esposo, vino el segundo hermano, que según la ley decía que tiene que tomarle a la mujer del hermano fallecido, pero también se muere el segundo, se muere el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Y dicen los saduceos, ¿no? Y al final dice, en la resurrección de los justos, le dicen los saduceos a Jesús, ¿marido de quién será la mujer? Entonces, ese momento Jesús dijo, lo que pasa es que ustedes no han entendido. Aquí en la tierra los hombres y mujeres se casan, pero no será así en el reino de los cielos. Los hijos de Dios brillarán como el sol. Y, ¿qué dijo Jesús ahí? Miren, el hombre no se casará, serán como ángeles. Entonces ese día los fariseos le dijeron, bien Jesús, o sea, ese día estaban contentos los fariseos con Jesús, y los saduceos se callaron, ¿ya? Entonces esa pugna religiosa es la que estaba dentro de lo que era la vida pública de Jesús y de lo que era el pueblo de Dios y los poderes que primaban en ese momento. Y nosotros tenemos que comprender bien, porque hay personas que cuando leen la Biblia les suena todo igual, pues no, saduceo, fariseo, maestro de la ley, y pues al final terminan confundidos. Y es bueno saber y entender los personajes los cuales estaban ahí. Por ejemplo, José de Arimatea, uno de los discípulos ocultos de Jesús, el cual le dijo a Jesús que tiene que nacer de nuevo. Él era fariseo, imagínense. Él era uno de los fariseos, pero que estaba a favor de Jesús. Y dentro del mismo Sanedrín hubo varios fariseos que estaban en comunión con la enseñanza de Jesús. Ahora, habían, como les dije, fariseos, los saduceos, habían los celotes. ¿Quién eran los celotes? Eran en cambio los judíos radicales. Los celotes eran como más o menos, usted piénselo, como unos paramilitares en el tiempo de Jesús, los celotes. Barrabás era un celote, Barrabás. Y ellos creían que tenía que el pueblo de Dios volver a la ley de Moisés, a la ley de Moisés, a la ley de Levítico tajante, y que tenían que a través de las armas independizar nuevamente a Israel del dominio de Roma. ¿Se da cuenta? Esos eran los celotes. De ahí vienen los maestros de la ley y los escribas. Los maestros de la ley y los escribas son de una misma raíz. Los maestros de la ley y los escribas son de una misma raíz, nacen los dos. Como ustedes saben, en ese momento el alfabetismo era prácticamente
por no decirlo un 99%, y los escribas pues eran realmente aquellos que enseñaban, aquellos que daban a conocer lo que era la lectura de la ley, la lectura de los papiros o a veces del cuero de carnero donde estaba escrito la Biblia. Y los maestros de la ley eran prácticamente estas personas eran encargadas pues de adoctrinar a todo el pueblo sobre la ley de Moisés, los maestros de la ley. Pero los maestros de la ley, a diferencia del saduceo, del fariseo, el maestro de la ley estaba en un estrato económico más bajo. Un estrato económico bajo eran los maestros de la ley. Sí, el saduceo estaba dentro de lo que era pues la aristocracia judía, el saduceo. El fariseo dentro de la clase media. Pero el maestro de la ley estaba en cambio dentro de la clase ya más pobre. Y los maestros de la ley, por enseñar la ley y enseñar lo que era la palabra, ellos estaban obligados a no percibir ningún tipo de sustento más que la colaboración y lo que la gente que les apreciaba pues podían entregarlo. Y ahí viene un poco pues lo que era la situación esta de la parte económica dentro de los maestros de la ley, que después Jesús les va a hablar y les va a inquebrar. Entonces tenemos estos personajes y de ahí vamos viendo ya los sacerdotes y los levitas que están dentro del templo. Los sacerdotes de la tribu de Leví, pues son los levitas los que cuidaban el templo y los que tenían el poder religioso, sí, el poder religioso. Entonces en medio de todo este caos, en medio de todos estos personajes, se desarrolla ya prácticamente lo que es el último momento del tiempo del maestro, en el que se hacen bandos de fariseos, saduceos, maestros de la ley, levitas, sacerdotes, sumos sacerdotes, y entre toda esa marejada de ideologías, de dogmas, de pensamientos del mismo pueblo de Dios, Jesús se levanta a hablar lo que es la buena nueva y el evangelio, que contraoponía mucho a lo que vivían estos personajes, que las palabras de Jesús pues empiezan a incomodar el modus operandi de cada uno de ellos o sus estilos de vida. Ya empezó con Juan, pero a Juan le callaron y le mataron, pero ahora Jesús se levanta con signos y señales. Entonces si nosotros encontramos ya, cuando Jesús está en Jerusalén, ya encontramos lo que es la contraoposición, especialmente con el fariseo, porque el fariseo era el que ocupaba este rango medio y que honestamente, pues ellos, si usted vea usted, si yo le digo fariseo, usted va a decir me está insultando, ¿verdad? Si yo le digo usted hermanito, usted es fariseo, usted se va a enojar. Pero si le acabo de decir ahorita en el discernimiento que el fariseo realmente eran los renovados de ese tiempo, hermano, eran los que llevaban la Biblia, eran los que estaban evangelizando al pueblo, eran los que llevaban pues la palabra a los que estaban pues desvalidos, eran los que estaban en las sinagogas, la sinagoga era como decir el grupo de oración. Ese era el fariseo, imagínense. Y a ellos va Jesús a hablarles. ¿Se da cuenta? Entonces, quiero y deseo que no nos quedemos solo en el personaje del Antiguo Testamento. Yo hago este pequeño discernimiento para que después de esto nos vamos, miren, todo esto son figuras de nosotros mismos. ¿Qué le parece? Son prefiguras de nosotros mismos. Pero tenemos que entender para después sí adentrarnos a la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, en el capítulo 23 de Mateo vamos a encontrar 7 maldiciones contra los fariseos. ¿Se da cuenta? 7 maldiciones, y muchos hablan de los 7 ay de Jesús, porque para cada maldición Jesús empieza diciendo ay. O sea, el ay es una queja. Y ese ay es una queja de Dios contra estas personas que estaban encargadas de llevar, y le vuelvo a repetir, encargadas de llevar lo que era la ley, la palabra, el adoctrinamiento al pueblo.
Esta queja, estas maldiciones va contra aquellos que estaban evangelizando. Sí, a ver, óigame. Esta queja va contra los líderes religiosos, contra los que estaban llevando el evangelio. Es como que ahora viniera Jesús y lanzara estos ay contra los catequistas, contra los carismáticos, contra Juan 23, contra los legionarios, contra hermanos, contra nosotros, por no vivir o por no estar conforme a lo que llama Dios la vida que tiene que ser conforme a su palabra. Entonces, son 7 maldiciones. Yo voy a topar las dos. No puedo, yo quisiera discernir las 7, pero el tiempo no nos alcanza. Pero lo que sí quiero es que a través de estas 2 y un poquito más, usted puede en su casa profundizar. Recuerde, aquí nosotros siempre le damos esa pastilla, pero usted está obligado a rumiarla en su casa, a volver a leer las escrituras, a volver a escuchar esta predicación. Yo felicito a los hermanos que me han conversado, que me dicen: hermano, después de yo escuchar la predicación el día viernes o tal día, yo después vuelvo a escuchar 1 o 2 o 3 veces hasta que la palabra me queda en la mente y en el corazón. Yo le felicito a los que están otra vez escudriñando. No podemos conformarnos de: ya escuché este tema, quedará archivado en el olvido. Y como me pasaba una vez con una hermanita en el grupo oración, se predicaba acerca de Elías en el desierto, y acabé de predicar, terminé, bajé, y la hermana: qué lindo, hermanito Rubén, esta predicación maravillosa de Elías, me encantó, me fascinó, me tocó en el alma, Dios, gracias. Digo: bendito sea Dios. Entonces ahora vivamos como Elías. Entonces después yo volví a los 15 días a esta comunidad, me invitaron otra vez, fui a dar la predicación, y pues fue otra enseñanza muy bonita. Creo que fue 15 días o un mes, pero no fue mucho tiempo. Y bajo y la hermanita: ay, qué linda la predicación de esta noche. Digo: sí, se acuerda de estos temas como Elías en el desierto. Se queda viéndome así, callada. Le digo: como Elías, hermana, ¿se acuerda? Hace un tiempo atrás. No me acuerdo nada, dice. No me acuerdo nada, dice. De Elías, no se acuerda Elías. Pero si usted mismo dijo que le ha tocado, que se ha emocionado, le digo. Se queda: no me acuerdo nada. Y así somos a veces nosotros. Somos así, escuchamos un día el evangelio, escuchamos un día una predicación, y hermanos, se queda en el olvido. Y yo le digo, lo mejor que usted puede hacer para que la palabra entre, y como dice hasta en la misma palabra, y es algo que el Señor dice: les entra por un oído, le sale por el otro, dice. Nos quede y se quede y vaya del oído al corazón. Es como la técnica de las vacas, mi hermano. ¿Qué hacen las vacas? Las vacas comen la hierba, y saben, de noche están las vacas paradas, ahí mastica y mastica. Las vacas están, como dicen en la técnica de la vaca, están rumiando. ¿Pero qué están rumiando? La hierba que comieron en la mañana. En la noche están las vacas rumiando. Otra vez la vaca está masticando. La vaca otra vez mastica y mastica hasta que realmente la hierba le hace provecho a su cuerpo. A veces nosotros cogemos las predicaciones de lo que el Padre en la homilía, hermanos, pero nos entra, y hermanos, más rápido sale que lo que se queda. Yo le invito: la palabra de Dios hay que rumiarla una, otra y otra vez, la misma, una y otra vez, rumiarla hasta que, hermanos, realmente nos quede grabada, como dicen el cantar los cantares: grábame como un tatuaje en tu corazón, dice el Señor en el cantar los cantares. Grábame como un tatuaje. Vea, hermano, el tatuaje, al menos que usted se opere, pero es imposible sacarse un tatuaje. Y Dios dice: grábame como un tatuaje en tu corazón. Implica que la palabra tenemos que guardarla, rumiarla, tenemos que sacarle el máximo. Como cuenta que estaba San Francisco, pues ahí en la capilla, y tenía varios frailes, y pues un fraile emocionado quería ver cómo era la vida de oración y de meditación de San Francisco. Dice que le seguía a todas partes para ver cómo era San Francisco, y un día dice que San Francisco va a la capilla
y dice, ahora sí quiero ver cómo ora Francisco. Entonces Francisco ora, coge la Biblia, lee unos versículos, hace una oración, se levanta y se va. Entonces dice, ya, perfecto. ¿Cuándo volverá otra vez Francisco a la Biblia? Cuando ve que pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, una semana, y Francisco no volvía a la Biblia. Entonces este fraile, un poco desorientado, un poco medio desorbitado, se acerca y le reclama a Francisco, le dice, disculpa, pero ¿cómo es eso que tú hablas, predicas y todo? Si te veo que lees la Biblia un poquito una vez a la semana. Entonces Francisco le contesta y le dice, ay, dice, hermano, lo que pasa es que esos versículos todavía estoy masticándolos y estoy tratando de vivirlos. Y nosotros tenemos que vivir de esa manera, porque si no nos transformamos en fariseos. Y ahí viene el punto de los fariseos y lo que esta noche Dios nos va a hablar. Entonces, si nosotros no masticamos la palabra de Dios, no la rumiamos, no la interiorizamos y no la hacemos carne y no volvemos constantemente a la fuente, entonces ahí vamos transformándonos en el fariseo, que en esta noche es la queja. Entonces, después de ver todos los personajes, las diferencias y esta exhortación, nos adentramos. Decía Santo Tomás de Aquino que entre todos los pecados que hay, el peor de todos es la soberbia. ¿Y por qué decía que la soberbia es el peor de todos? Porque los otros pecados te alejan de Dios, pero la soberbia totalmente rechaza a Dios. ¿Se da cuenta? Los otros pecados te alejan, porque esos te alejan, como Adán se alejó, se escondió de Dios, tuvo vergüenza. En cambio, la soberbia rechaza lo que es la acción y la misericordia de Dios. La soberbia es la actitud del que se considera más que los demás y ve a los demás inferiores. La soberbia es cuando la persona siente una actitud de perfección y siente que no necesita de los demás, ni necesita de Dios muchas veces. Hay mucha soberbia en el corazón del hombre cuando no pide oración a los demás, cuando tiene algún tipo de necesidad. Por ejemplo, hay personas que por no sentirse necesitadas o débiles, no muestran una enfermedad o no hablan a los demás sobre una quiebra económica o algún problema matrimonial, porque no quieren que nadie le baje del pedestal, ¿sí? Y siempre sentirse por encima de todos, y eso se llama soberbia. Entonces tiene tal algún tipo de situación delicada, alguna situación dura, y no hace saber a nadie. No, es que no quiero que me estresen, es que no quiero que nadie me diga nada. Eso se llama soberbia, porque no quiere que nadie le ayude, ¿sí? Entonces, la soberbia lo que siempre es un acto de rechazo, entiéndalo. Y el fariseo especialmente cae en el pecado de la soberbia, y por eso es tan duro la queja de Jesús. Entonces, una característica de la persona soberbia es que está ciego ante las inspiraciones del Espíritu Santo y es capaz de querer vivir en un mundo donde solo pueda aparentar lo que es la santidad, descuidando lo que realmente importa de Dios, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que cuando una persona tiene una actitud de soberbia, siempre va a sentirse más que los demás, en un aparente sentido de estar siempre en un punto de tener siempre la razón, y eso hace que pues tengamos siempre una brecha. Yo tengo la razón, yo estoy aquí y nadie me baja de ese punto. Vamos entrando a estos conceptos para entendiendo por qué Jesús hace estas maldiciones de los fariseos. Ahora, si usted mira el versículo 13 que meditamos al inicio, dice: ay de ustedes, maestros de la ley. Ya discernimos quiénes eran los maestros de la ley, y fariseos.
Miren, está hablando a aquellos que dominaban las escrituras. Está hablando a aquellos que manejaban las escrituras. Está hablando a aquellos que adoctrinaban al pueblo de Dios su palabra. Está hablando a aquellos que predicaban, aquellos que estaban en el templo, aquellos que estaban en las sinagogas, aquellos que mantenían la fe viva del pueblo de Dios. A esos está hablando aquí Jesús. Todo lo que acabamos de discernir. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Entonces, el sentido que Jesús habla es la hipocresía, y vamos a empezar con este punto de la hipocresía. ¿Qué es el hipócrita? Vamos a entender en el concepto del tiempo de Jesús qué es y quiénes son los hipócritas. Había un baile que se hacía de los griegos, los romanos, donde estos bailes folclóricos, en medio del baile se establecía en el centro el hipócrita. ¿Y quién era el hipócrita en el baile? Era el que llevaba una máscara. Entonces el que llevaba esta máscara pues hacía los bailes, los ademanes, la algarabía, y nadie sabía quién era. Y al que andaba disfrazado en el baile decían: él es el hipócrita, el que siempre iba con una máscara en el baile. Ese era el hipócrita, el que andaba con una máscara. Entonces, en ese momento Jesús pone el término folclórico de estos hombres a los líderes religiosos. Les dice: ustedes son el hipócrita, son los que llevan una máscara. ¿Sí? Ese es el hipócrita. El que lleva una, dígalo conmigo, póngalo. El hipócrita es el que lleva una máscara. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar 5 puntos de los cuales vamos a entender si usted y yo y usted somos hipócritas. Porque empieza Jesús dando, y miren, si usted chequea las 7 maldiciones de los fariseos, el punto central de la maldición que Jesús da es la hipocresía. Hipócrita, el que lleva una máscara. ¿Ya? Ese es el punto. De ahí parte, de la parte hipócrita, parte la maldición o la fuerte llamada de atención de Jesús a los fariseos, maestros de la ley. Vamos a ver 5 signos o 5 señales que nos van a hacer entender si somos hipócritas. Recuerde, si usted está manejando un carro, está manejando a 120 en una supercarretera y dice una señal, dice: pare en 100 metros se acaba la carretera, y usted mete quinta a 140. Más allá ve otra señal que dice: este es el momento de detenerse. Tercera señal: baje la seguridad, y usted más acelera. Más adelante, cuarta señal: en 10 metros se acaba la calle, y usted sigue acelerando. Y el quinto dice: por favor, bienvenido al cielo. ¿No es cierto? Si usted está manejando y ve 5 señales que le dicen pare, usted tiene que obedecer. Si no obedece a la primera, tiene que obedecer a la segunda, porque a la quinta ya está muerto. Entonces, ahorita en nuestro recorrido cristiano, carismático, católico, van a haber 5 señales que nos van a hacer mirar si somos o no hipócritas. ¿Ya? Primera: no practicas lo que dice la Biblia, pero sí esperas que otros lo hagan. A ver, primera, escríbalo. Yo siempre le pido por favor que escriba en la caja de comentarios. Primer signo para saber si eres hipócrita: no practicas lo que dice en la palabra de Dios o en la Biblia, pero sí esperas que otros lo hagan. Y eso nos va a decir en Mateo capítulo 15, versículo del 7 al 9. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió:
Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Mateo 15, del 7 al 9. La primer punto es, no practicas lo que dice la Biblia, pero sí esperas que otros lo hagan. A veces nosotros podemos ser muy religiosos, podemos hablar muy bonito, podemos citar las escrituras, pero hermanos, no estamos viviendo conforme a lo que dice los mandatos de Dios. Yo creo que este punto no hay que alargarlo mucho y, como dice la frase, al buen entendedor, pocas palabras. Segundo punto, ¿utilizas a Dios para tu propia conveniencia? Nos va a decir en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 16, actúen como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Miren, les repito otra vez, 1 de Pedro 2:16, actúen como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El segundo punto era, ¿utilizas a Dios para tu propia conveniencia? Y nos va a decir el apóstol San Pedro, actúen como hombres libres, pero no significando que esta libertad sea un pretexto para hacer algo malo. ¿Y cuántas veces nosotros utilizamos las cosas de Dios para nuestra conveniencia? ¿Cuántas veces nosotros utilizamos las cosas de Dios para nuestra conveniencia? Dice Pablo, actúen como libres, pero no para hacer lo malo. ¿Cuántas veces yo me he encontrado con jóvenes que por el pretexto de ir al grupo de oración, pues con el pretexto de ir al grupo de oración, cogen y se van a otros lugares? Yo recuerdo una vez que teníamos un evento con el Ministerio de Música, una evangelización en otra provincia, y les dije a los hermanitos, nos hemos preparado mucho para este evento. Les pido por favor, vamos, servimos, ministramos y regresamos, por favor, porque estábamos viendo todo el pelotón y habían jóvenes. Y regresamos y los chicos se quedan en su casa. Fue la primera condición que les di para ir a otra ciudad. Pero oh, mi sorpresa, que a mis espaldas ya se han planificado después del concierto irse de paseo, irse a otra ciudad que estaba fronteriza de compras y armar todo un fin de semana de salida. Entonces yo les llamé duramente la atención porque a pretexto de ir al evento de evangelización queremos hacer otras cosas a nuestra conveniencia, otras cosas de las que nosotros pensamos, y utilizamos las cosas de Dios a nuestra conveniencia y maquillamos, que me voy a la parroquia, que me voy a la iglesia, que me voy al grupo de oración, y con eso les calmo a mis papás, con eso le calmo a mi esposa, o con eso le calmo a mi esposo, porque entre comillas, como voy al templo, pues entonces estoy con Diosito, pues yo estoy bien bueno. Pero utilizo a veces las cosas de Dios para hacer lo que yo quiero hacer. Como había el caso de un hermanito, le eligen servidor y utilizó pues el ser servidor para él. Claro, decía él en su trabajo, me voy a la renovación, o me voy aquí a una reunión que tengo, pero al paso él comenzó a hacer las cosas que él quería. Comenzó a tener una vida desordenada, comenzó a hacer otras cosas, comenzó a dar rienda suelta pues al tiempo. Y claro, como el resto decía, no, pues es que está haciendo las cosas de Dios, pero comenzó a utilizar las cosas de Dios a su propia conveniencia. Cuidado, lo que dice Pedro, actúen como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo. No cojamos las cosas de Dios para hacer el pretexto de lo que nosotros queremos. Claro, como
me voy al grupo de oración, entonces llegaré tarde a mi casa, no ayudaré. No, es que aquí nadie me diga nada, yo estoy aquí haciendo un afiche para mi grupo de oración, por favor, entonces yo estoy aquí ocupado todas las 24 horas del día. No es así, mi hermano. No podemos coger las cosas de Dios como pretexto para yo no hacer nada en la casa. No me digan nada porque yo estoy aquí leyendo la Biblia, porque no, entonces no tengo ni que trabajar, no tengo que estudiar, no tengo que limpiar, no tengo que hacer nada. Eso no es verdad. San Pablo dice claramente: actúen como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto. Un pretexto. No coja las cosas de Dios como un pretexto, ¿sí? Un pretexto. Por no estar en la casa, muchas personas cogen el pretexto de ir a la iglesia con tal de no estar en la casa y pasan metidos de lunes al domingo, que en la parroquia, que en esto, que en el otro, que en una reunión, que consejo pastoral, que consejo del grupo, que ministerio de acá, que esto, que el otro, que tengo que ir allá. Hermanos, y en la casa no se les ve nunca. Claro, eso era en el tiempo presencial. Ahora, hermanos, son adictos al Zoom, que tienen que esto, que tienen este otro, hermanos, pero no tienen tiempo de estar nunca en la casa. Y claro, para evadir las responsabilidades o para evadir la vida familiar o matrimonial o con los hijos, hermanos, bueno estar metidos en la iglesia, bueno estar metidos en las cosas de la iglesia. Y a veces cogemos el pretexto de las cosas de Dios para nosotros, hermanos, no dar cara a donde realmente tenemos que estar. Tercer punto: tu vida cristiana se ha vuelto una costumbre. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Tercer punto: tu vida cristiana se ha vuelto una costumbre. Y en eso es fuerte, porque nosotros podemos, hermanos, acostumbrarnos. Verán, el ser humano es un ser de hábitos, de costumbres, de zonas de confort, tiene la capacidad del ser humano siempre de acomodarse. Y cuando nosotros nos acomodamos a una vida espiritual, a una vida espiritual, entonces podemos empezar a vivir estas situaciones tan penosas del fariseísmo. Mi vida espiritual se ha vuelto una costumbre. Claro, hemos pasado del católico que solo iba de domingo a misa al carismático que ahora va de grupo cada 8 días, ¿ya? Una costumbre, somos seres de costumbres. Y algo que el Señor no quiere que nosotros vivamos es una relación de costumbre con Él. Algo que mata a la pareja, algo que mata el amor en una pareja es la costumbre. Por eso es aquella frase, no le buscará en la Biblia, que dice que más fuerte es la costumbre que Él. Dígalo, que Él. Amor, dice, porque más fuerte es la costumbre que el amor, aunque dice desentonado, ¿no? Pero esa es la idea. Y pues a veces nuestra vida cristiana es una costumbre, o sea, es una costumbre. Voy al grupo, me enlazo, porque ya tocó, pues no, porque después me ponen falta los hermanos, porque después me están llamando la atención, porque me dicen impuntual, o esto que el otro. Entonces ya no vamos, porque es mi deseo de estar con el amado, porque quiero que el amado, encontrarme con él. Vean, ¿cuál enamorado tiene que usted exigirle que vaya a verle a su novia? ¿Hay algún enamorado que usted tenga que exigirle ver a su novia? No hay ningún enamorado que se le exija ver a su novia. ¿O cuál novia tiene que exigirle para ver a su amado? Cuando uno ama, no se exige. ¿Se da cuenta? Cuando usted es un esposo que ama a su esposa y a sus hijos, no es una exigencia el proveerles de alimento, el proveerles de salud, el proveerles de todo lo necesario, porque usted les ama, porque quiere verles bien. No es que dice, ay, me toca otra vez aquí, tan solo soy yo y exigencia, no. Y cuando tu vida cristiana se vuelve en una exigencia y están por el teléfono, ora por el WhatsApp, hermanito no falte, hermanito venga, hermanito conéctese, que venga el Zoom, que venga la transmisión, que colabore, que ofrende, porque hermano nunca ofrenda, que por favor esto, que conéctese, que aloque, porque que venga. Hermano, usted está tal vez cayendo su vida espiritual en una costumbre terrible.
Y recuerda que le dije que son 5 signos a ver si yo soy un hipócrita. ¿Sí? Si tu vida cristiana se ha vuelto una costumbre con Dios, entonces tenemos que tener cuidado, porque la costumbre es más fuerte que el amor, dice. Y lo que Dios siempre va a cuestionar a su pueblo es acerca del primer amor. Dice el Señor en Apocalipsis capítulo 3, dice clarísimo, dice: veo que te has esforzado, veo que tu fe es más grande que la primera, tus obras has sido probado, has sufrido por mi nombre, dice en Apocalipsis, pero tengo algo contra ti, y es que has perdido tu amor primero, hijo. Y para Dios, hermanos, eso es lo primordial, el amor primero. Si no hay el amor primero para Dios, el resto, hermanos, a Dios le sobra. A Dios le sobra. Hermanos, a Dios le sobra. Es el amor primero lo que al Señor, lo que a Él nos cuestiona. Por eso es cuando los profetas se levantaban: recuerda, Israel, cuando te saqué de Egipto, cuando eras novia, le dice Dios, cuando te hice caminar por el desierto como novia, te di el maná, te di las tórtolas, te di el agua, cuando eras novia, le dice el Señor. Ese primer amor, Dios no quiere que perdamos el amor. Y a medida que nosotros vamos caminando en la vida espiritual, nos vamos, hermanos, haciendo de unas costumbres y de unas mañas espirituales tremendas. Nos vamos haciendo mañosos con el tiempo espiritualmente, en los grupos, en las comunidades. Ya no las sabemos todas. Tal vez al principio, cuando nos pidieron: venga, hermanito, haga una de las 7 palabras de la iglesia, íbamos temblando, temerosos, miedosos, íbamos con la hojita, preparados, habíamos orado, habíamos ayunado, y nos parábamos a hablar ahí en medio del grupo o de la iglesia. Y qué bestia, nosotros llenos de... Aquí hay una palabra que dice, aquí se dice que bestia. Y aquí pues todo así. Pero tal vez a la gente le gustó, le pidieron un año más, otro. Ahora le piden nuevamente, ahora ya va canchero. Ahora usted ya va, pues ya sin miedo, sin titubeos, porque se las sabe todas, ¿cierto? Ahora no las sabemos todas, ahora nos paramos al frente, ahora tenemos pues todo dominado, ya no necesitamos ni que Dios nos bendiga, ya ni preparamos, ya me la sé de memoria. Aquí hablo, hermanos, aquí nos hemos acostumbrado, ¿sí? Yo soy un experto, yo ya soy experto en manejar, ¿no es cierto?, todas las redes. Aquí ya me enlazo, cojo, hago, deshago, y lo que quiero yo hago, hermano. Cuidado, que Dios siempre dice el amor primero, el amor primero. Cuarto, ¿haces cosas para que los demás te alaben? Mateo 6, del 16 al 18. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas. Miren, hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate, lávate la cara, así nadie sabrá o se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien lo ve todo, te recompensará. Hermanos, yo cuando preparaba esta enseñanza, yo dije, ¿por qué? O sea, yo le soy sincero, yo me senté un momento y le dije: Espíritu Santo, ¿por qué me llevaste a esta predicación? Porque cada versículo, cada punto, hermano, yo era cuestionado. Yo no sé si usted está siendo cuestionado, y espero que sí. Pero yo, hermano, yo cuando preparé esto, hermanos, solo me faltó imprimirme un papel, ponerme el título fariseo, oiga. Les soy sincero. Yo he salido totalmente cuestionado. Yo al rato preparaba, y mientras escribía, y mientras meditaba, y mientras leía, hijo, yo comencé un rato a decir: ya no quiero predicar, prediquemos otra cosa. Prediquemos acerca de la oveja perdida, más bonito, ¿no es cierto? Pero yo dije: Espíritu Santo, me estás llevando a aguas que nunca he recorrido, porque me estás cuestionando. Entonces, ¿cuántas veces hay servidores
en los grupos de oración. Claro, topamos el punto del ayuno, pero ¿cuántas veces hacen las cosas para que les palmeen la espalda? ¿Y cuántos servidores de los grupos de renovación tienen la espalda negra de tanto que le están palmeando? ¿Cierto? Y si no hay palmadas, entonces el hermano ya no quiere servir, porque no hay palmadita, ¿no es cierto? Y quieren que en todo le feliciten y que en todo le estén dando honores y que en todo le estén diciendo: qué lindo, hermano, qué bien hecho, hermano, qué bueno, hermano, cómo se desgasta, hermano. Y el otro, pues así: gracias, que sigan, desde luego. Entonces él piensa que el servicio es para que todos le digan: qué lindo, cómo el hermano se desvive, cómo el hermano arregla, cómo el hermano predica, cómo el hermano cante. Y recuerdo de unos dos casos patéticos totalmente en la renovación. Recuerdo que estábamos una vez en una asamblea y pues un ministerio que recién estaba iniciando hizo pues unos cantos, y obviamente la gente de la asamblea de renovación terminó la alabanza y todos aplaudieron. Pero hermanos, aplaudieron porque estaban dando gloria a Dios con sus palmas. ¿Qué hizo este hermanito de este ministerio? Ya salieron y se regresa y empieza a dar la veña, pues oiga, empieza a dar la veña toditos. Entonces, él pensó que le estaban aplaudiendo a él. Él pensó que los aplausos eran para él. Si no hay felicitación, entonces este no es mi grupo, ¿no es cierto? Yo tenía un hermanito que siempre lanzaba los evangelios al día, pero ya no manda, porque ya no hay nadie que le agradezca. Si nosotros esperamos que nos vayan agradeciendo por cada cosa que hacemos, hermanito, decepciónese, porque la gente es acostumbrada a no agradecer en muchos de los casos, y muchos son bien mal agradecidos. Pero ¿saben qué? Nosotros no hacemos las cosas para que nos estén agradeciendo, sino para darle gloria a Dios. Y lo demás, recuerde, buscando el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Dígalo conmigo: buscad primero el reino de Dios y lo demás añadido será. El quinto punto, a ver si somos o no hipócritas. ¿Se acuerdan que eran 5 signos? Y no va a haber por ahí uno que otro hermano diga: pero si el hermano Rubén dijo que iba a predicar acerca de los fariseos, pues yo quería escuchar que les hable a los fariseos hipócritas, que estos fariseos, estos que le crucificaron a Jesús, estos fariseos que le llevaron a Jesús a la cruz, yo quería que les mande hablando a los fariseos y no nos mande hablando a nosotros, ¿no es cierto? No, hermanos, que hablar de los fariseos no es hablar de estos fariseos, sino de estos fariseos. De estos fariseos, de estos. Ponga mano en el pecho: yo soy fariseo. Sí, yo soy fariseo. Porque cuántas veces nosotros no hemos hecho los actos fariseicos en la iglesia. Y a veces, mientras más crecidos somos, mientras más puestos altos estamos de servicios, de coordinaciones, más fariseos somos. Ya voy a cerrar con esa exhortación, todavía no voy por ahí, así que aguántese un poquito. La quinta señal: ¿te importa más tu relación con la gente que con Dios? Esto nos habla en Mateo 27, 2. ¿Te importa más tu relación con la gente que con Dios? Mateo 23, 27, perdón. Hipócritas, fariseos, y eso voy a leer aquí mismo en la Biblia, en el versículo 27. Recuerda el quinto punto: ¿te importan más tu relación con la gente que con Dios? El mismo capítulo 23, versículo 27 de Mateo. Sí, Mateo 23, 27. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Es que todas las maldiciones de Jesús habla de la hipocresía. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparentan
Ustedes aparentan como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y maldad. Hermanos, ¿se acuerdan que ¿se acuerdan que el hipócrita era el sentido del que lleva una máscara? ¿Recuerdan eso? ¿Sí se acuerdan? Este es el punto. Porque cuando llevamos las máscaras, entonces nos importa más lo que dirán los hermanitos. Cuando yo llevo máscaras al grupo de oración. ¿Sabía usted que usted y yo llevamos máscaras al grupo de oración? Cuando una persona llega a un grupo de oración, hermano, pues llega con la máscara angelical. Es un lindo el hermano. Es un bello, es un precioso. Solo sonríe, colaborador, nunca hace pleitos, nunca dice nada, pero déle en que pase 6 meses, 1 año. Y hermanos, inevitablemente la máscara le empieza a pesar. Y empiezan a decir el resto, ¿y qué le pasó al hermano? Tan lindo que era, tan buena nota. Ahora, qué complicado que es este hermano, siempre hace relajo, siempre está mandando cuñas, siempre está haciendo la vida de cuadros de la comunidad. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Ha tenido un carácter, vean que no hay como decirle nada, que es peor que la pólvora. Y yo le digo, no es que qué le pasó, siempre fue así. Siempre fue así, solo que al principio estaba con la máscara, pues. Porque nos decía una vez un sacerdote a nosotros en una formación de servidores, nos decía que siempre los que ingresan nuevos a una comunidad siempre van a ser hipócritas, decía él. ¿Por qué? Porque siempre queremos mostrar la mejor cara. Sí, la mejor cara. Uy, somos lindos, somos una belleza, hermanos. Entonces, al ser de esa manera, estamos siempre más tratando de agradar a los demás. Y aquí hay que tener mucho cuidado en agradar a los demás, porque es un peso muy grande el querer hacer las cosas por siempre agradar a los demás, y eso no se puede. Es difícil querer a todos tenerles contentos, es bien difícil, por no decir imposible. Un servidor, una persona que está en su fe clara, sabe que no puede agradar a todos. No somos monedita de oro, hermano querido. Y a veces por tratar de agradar a todos los demás es como un payaso que está por fuera riendo, pero por dentro está llorando. ¿Ha visto esa imagen? Así es cuando nosotros queremos estar solo agradando a los demás. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mi predicación no está en agradar a los hombres, sino en agradar a Dios. Y cuando nosotros nos quedamos agradando a los hombres, entonces no agradamos a Dios. Por eso esta maldición en el versículo 27 dice que como sepulcros blanqueados, bien pintados, maravillosos, pero por dentro puro hueso podrido y podredumbre. Es cuando por fuera estamos, mis hermanos, mostrando la careta, ¿sí? La más bonita, la más hermosa. Pero eso sí, no saben los hermanos que en mi casa yo soy un gritón. No saben que en el barrio me tienen a mí miedo. Ningún vecino me saluda porque cuidado con este que es así. Eso sí, pero en el grupo oración soy un amor, soy una dulzura, soy un pan de higo. Pero eso sí, que ni le pregunten a mi mujer ni a mis hijos, ¿no? Porque les salgo debiendo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser sepulcros blanqueados? Hermosos, que mostramos piedad, que mostramos una lindura, pero eso sí, no me han visto manejar, ¿no? Somos hermosos en la comunidad, pero cuando manejo o cuidado alguien me pita, ahí sí les monto el carro encima y saco todo mi artillería de palabras, ¿no es cierto? Entonces, cuidado que el fariseo hipócrita tiene una cara
maravillosa, hermosa, siempre pues linda a los hermanos, pero la cara real, esa es la que va mostrando de a poquito. De a poco va sacando, hasta que un día se le cae la careta y sale un monstruo desfigurado. Entonces, de estos 5 puntos de la hipocresía, 5 puntos que nos tienen a nosotros que hacernos entender si somos hipócritas o no. Pero como todo, siempre yo les doy un combo más, hay 2 puntos más. Como ya hablamos de la careta, hay la tentación de la doble cara. Y dice en Apocalipsis 3:1: escribe al ángel de la iglesia de Sardes, así habla el que tiene los 7 espíritus de Dios y tiene las 7 estrellas. Conozco tus obras, te creen vivo, pero estás muerto. ¿Ya? Te creen vivo, pero estás muerto. Eso es cuando nosotros vivimos, mis hermanos, la doble moralidad. ¿Ya? Por un lado demuestro pureza, pero vayan a ver mis redes sociales, ¿no? Vayan a ver lo que guardo en mi celular. Vayan a ver cómo es mi vida. Y yo les digo, hermano, como es tu Facebook, como es tu celular, así es tu vida. La doble cara. Y la séptima, la última: el hipócrita siempre es un adulador. ¿Sabía eso? Y con esto es el séptimo y último punto. Séptimo y último punto: el hipócrita, y escríbalo conmigo, el hipócrita siempre es un adulador. El hipócrita siempre es un adulador. Marcos capítulo 12, versículo 14. Y cuando ellos llegaron, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito no pagar el impuesto al César? ¿Se da cuenta? El hipócrita siempre es un adulador. Como los fariseos empiezan a hablarle a Jesús: Maestro, sabemos que eres veraz, que no buscas el favor de nadie, que eres imparcial y que enseñas el camino de Dios con la verdad. Y ahí le lanzan el misil: ¿es lícito no pagar el impuesto al César? El fariseo siempre va a ser adulador y siempre va a tratar de adular a su servidor, siempre va a tratar de ser un adulador. Aquí hay una palabra que dice cepillo, con el párroco, siempre adulando a todos. Pero por debajo está su verdadera esencia. Al final le lanza la pregunta a Jesús: ¿es lícito pagar el impuesto? Por delante adula, por detrás la apuñalada, por delante habla lindo, y cuando puede por detrás está hablando mal de la persona. Ese es el hipócrita adulador. El que dice una cosa por delante, pero por detrás le está comiendo al hermano. Al que por delante que te quiero, que te amo, que eres mi hermano en Cristo Jesús, pero cuando se trata de hablar a los otros, ahí sí no tiene pelos en la lengua para coger y crucificarle al servidor, al párroco, al hermano, a quien sea. Así que póngalo conmigo, el último punto: el hipócrita siempre es un adulador. Así que mira quién te adula y sabrás qué hipócrita es. Entonces quiero leerles 2 frases del Santo Padre, del Papa Francisco, acerca de la hipocresía. Me llamó mucho la atención cuando comencé a leer las encíclicas del Papa sobre este punto. El Papa Francisco dice: la hipocresía, palabras del Santo Padre, no son mías, las leo. La hipocresía destruye, mata a las personas, incluso arranca la personalidad y el alma de una persona. La hipocresía, dice el Santo Padre, mata a las comunidades. Y añadió: cuando hay hipócritas en una comunidad, hay un peligro grande ahí. Hay un peligro muy feo, dice el Santo Padre.
¿Se da cuenta? El Papa Francisco va más allá, dice que la hipocresía mata y mata a las personas y mata a las comunidades, y es verdad. Y usted va a decirme, hermano, cuando hay hipocresía en una comunidad, eso, hermanos, es una bomba de tiempo. ¿A qué rato explota la bomba nuclear en el grupo? Yo he visto comunidades, grupos de oración que se destruyen, que se matan entre unos y entre otros servidores por la hipocresía que hay. Cuidado, somos aquellos que matamos con la hipocresía. También dice el Santo Padre: ¿cuánto mal hace a la iglesia la hipocresía? ¿Cuánto mal provocan esos cristianos que caen en esta actitud pecaminosa que mata? Porque reiteró el pontífice: el hipócrita es capaz de matar a una comunidad. Está hablando dulcemente y está juzgando a la persona al mismo tiempo. Vean, esta parte me llamó la atención. Está hablando dulcemente y está juzgando a la persona. El hipócrita es un homicida, dice el Santo Padre. El hipócrita es un homicida. Yo me quedé, hermanos, con las palabras del Santo Padre. Me quedé impresionado. Yo dije, sí, bueno, las máscaras, decía yo, no, mientras discernía, leía, oraba, meditaba, los puntos que les acabo de decir, los textos, Dios me iba hablando, inquietando. Pero cuando, hermanos, me fui un poquito más allá y vi las palabras del Santo Padre, me mató. Cuando dijo que el hipócrita es el que mata, es un homicida y el que destruye. Hermano, tal vez este lenguaje es un poquito más duro que las prédicas normales, ¿no? Que son querigmáticas, que de Zaqueo, que de Jairo. Esta palabra, esta de la hipocresía y el fariseísmo, realmente está para los que estamos dentro de la iglesia. Esta predicación está para los que estamos dentro, para los servidores, coordinadores, catequistas, para los que ministros de Eucaristía, lectores de la palabra, cantores, predicadores, para los servidores, sus servidores, equipos de servicio, hermano. Esta predicación es para los que estamos adentro, sirviendo, metidos. Para los que están ya perseverando, caminando, sirviendo en ministerios, apostolados. Esta predicación es para los que estamos adentro. Y si alguien escucha por primera vez, hermanos, le estamos vacunando. ¿Sí? Si usted dice, ay, Dios mío, qué terrible. No, espere. La iglesia es santa porque el Espíritu Santo habita en ella. Y es pecadora porque usted y yo estamos adentro. Le vuelvo a repetir, la iglesia es santa porque el Espíritu Santo la santifica. ¿Ya? Clarísimo. Es santa. Pero es pecadora porque usted y yo estamos adentro. Y no me venga a decir, no, es que yo ando buscando el grupo perfecto. Yo ando buscando la comunidad perfecta. Yo ando buscando la iglesia perfecta, inmaculada, sin mancha. Y le voy a decir, ¿sabe qué? Sí existe. Yo le voy a dar ahorita, en este momento le voy a dar la dirección de la comunidad perfecta. Tome papel y lápiz para que pueda irse. La comunidad perfecta, hermano querido, se llama la iglesia en Victoria, el reino de los cielos. Esa es la comunidad perfecta. Ahí sí, no hay manchas, ahí sí, no hay nada. Pero mientras usted y yo estemos aquí en la iglesia militante, hermano, esto van a ser las situaciones que tenemos que enfrentar, madurar y sobrellevar y crecer y santificarnos para poder estar a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús del Señor. Y termino la predicación con los últimos 2 versículos que leímos al inicio. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ya vimos lo que es eso. Ustedes, dice el Señor, cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. En este versículo es una llamada de atención durísima, mis hermanos queridos. Dicen, ustedes cierran el reino de los cielos. Miren, ustedes cierran
a la gente el reino de los cielos. No entran ni ustedes ni dejan entrar. ¿Saben por qué? Por la falta de testimonio. Nosotros cerramos el reino de los cielos por nuestra falta de testimonio. No dejamos ni que entren ni entramos nosotros. ¿Saben por qué? Dice, no dejan que entren. Porque la gente dice, hermano, para ser así, mejor, por favor, yo me quedo en la casa. ¿Para qué ir a un grupo de oración? ¿Para qué estar ahí en la iglesia? Vean la cara que tiene ese catequista, vean la cara que tiene el carismático, vea cómo son entre ellos, vea cómo es el de Juan 23 contra el carismático. Si ni entre ellos se quieren, pero van a quererme a mí. No, por favor. Nosotros, por la falta de testimonio, cerramos el reino de los cielos. No entra nadie ni entramos nosotros, porque el testimonio, hermano, arrastra. El testimonio tiene autoridad. El testimonio arrastra, mi hermano querido. Y especialmente con todo el amor y con todo el respeto también a los sacerdotes, por favor. ¿Cuánto sacerdote, cuánto ministro también a través de eso cierran el reino de los cielos? Y cuánto laico se va de la iglesia, cuánto laico no quiere entrar a la iglesia porque en vez de encontrar un pastor, encuentran que, hermanos, con todo el respeto les digo, encuentran un administrador. Un administrador que solo está pendiente de las 4 manzanas de su parroquia y a veces no está tan preocupado en que el laico crezca, sino que el laico esté solo ahí para arreglar flores, para que canten bonito o para que estén alrededor de una parroquia, pues solo dando como la vuelta como hormigas y no se preocupan del crecimiento pastoral de los grupos. Yo les digo con todo el amor, con todo el respeto, pero es así también. Pero especialmente llamados a usted y a mí como laico. En nuestras familias, con nuestros familiares, cerramos el reino de los cielos, no dejamos que entre nadie de la familia, nadie, ni ellos ni nosotros, porque no nos creen. Y nada que venga con el cuento de que nadie es profeta en su tierra, no nos creen y punto, porque saben cómo somos. Y cerramos el reino de los cielos, no permitimos que nadie ingrese. Y después nuestros familiares se hacen protestantes, mormones, adventistas, nos molestamos, pero es porque nosotros nunca les dimos testimonio, nunca les dimos razones para que sean hermanos carismáticos, para que vengan con nosotros. Recuerde esta maldición, se cierran el reino de los cielos, no dejan que entren ellos ni entran ustedes, hipócritas. Y la última: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se ha convertido lo transforman en un hijo del demonio, mucho peor que ustedes. Oigan, hermanos, qué llamada de atención. Esto no es para los fariseos del tiempo de Jesús, eso es contra nosotros. Nos desvelamos en hacer encuentros, en hacer jornadas, y cuando la gente viene, hermanos, ¿qué está recibiendo de nosotros? ¿Qué legado estamos dejando a los que vienen detrás de nosotros? ¿Cómo están atrás los servidores detrás de nosotros que estamos, nuestros hijos espirituales? ¿Cómo ellos están creciendo? Recorren mar, recorren tierra, y cuando conquistan el pagano le hacen un hijo del demonio peor que ustedes. ¿Qué aprenden los hijos de los padres? Hermano, aprenden las mañas, aprenden todo. Y dime, papá, ¿de quién eres? Hijo, ¿de quién sois? Y así es en la renovación, así es. Yo veo cómo es el servidor y veo también cómo es el hijo espiritual, es igualito, es el clon mal hecho muchas veces. El servidor es así, también es, los hijos espirituales son igualitos. Y qué responsabilidad de nosotros que podemos desvivir evangelizando, y cuando la persona viene al grupo de oración, hermanos, lo menos que le dejamos es un legado de Dios. Le dejamos nuestros pleitos, que pelea entre coordinadores, que problemas de grupos de oración, que la renovación está solo para ver problemas, acá un lado, otro sitio, hermanos, y dejamos un legado no de espiritualidad, sino solo de problemas y líos entre coordinadores, entre servidores y entre lo que es a veces el pueblo de Dios. Ay de ustedes, fariseos hipócritas. Y ahora quíteme la palabra fariseo y pongámosle: ay de ustedes, servidores hipócritas. Quite la palabra: ay de ustedes,
catequistas hipócritas, ay de ustedes, ministros de Eucaristía hipócritas, ay de ustedes predicadores hipócritas, ay de ustedes cantantes, ministros de alabanza hipócritas, ay de ustedes sacerdotes hipócritas, ay de ustedes laicos hipócritas, ay de ustedes cristianos hipócritas, ay de mí hipócrita. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Y sabe qué, hermano? Eso le costó a Jesús su vida en la cruz. Eso. El denunciar, el hablar sin pelos en la lengua, el confrontar. Eso le llevó a la cruz. Porque humanamente, me refiero, no espiritualmente, humanamente, ¿quiénes llevaron a Jesús a la cruz? Fueron los fariseos. Ellos fueron, humanamente. El plan de Dios es otro, y eso es otra predicación. Pero humanamente, los que le llevaron a Jesús a la cruz fueron los fariseos. Ellos, los encargados de llevar la ley, la palabra de Dios al pueblo, ellos le crucificaron a Jesús. Y ellos, los fariseos, le dijeron a Jesús: no, pues, que te salvaste a tantos, sálvate a ti mismo. Médico, cúrate a ti mismo. Jesús en la cruz. ¿Qué le dijeron los fariseos cuando estaba Jesús crucificado? Bájate de la cruz y creeremos que eres el Hijo de Dios. Que se da cuenta lo que le estaban diciendo. Hermano, por favor, esta predicación es predicación de Semana Santa. Porque esto les llevó a Jesús a la cruz. Y hermano, usted y yo también tenemos que llegar a esa semana mayor. Y tenemos que ser como Jesús. Lo primero, y que Dios quiera en esta noche, el primer fruto de esta predicación es que usted y yo, en esta noche, hermano, saquémonos las máscaras. Saquémonos las máscaras. ¿Sabe qué? Sí, saquémonos las máscaras, porque somos bien hipócritas. Bien hipócritas. De aquí no me venga, hermano, a decirme el que diga: ay, no, yo no soy hipócrita. No, por favor, con todo el amor, pero sabe que sí somos hipócritas. Y hoy Dios quiere darnos el antídoto. No quiero terminar la predicación. Es dura esta predicación. No quiero terminar sin el antídoto. Y el antídoto para la hipocresía son dos palabras tan sencillas: la sinceridad y la claridad. Nosotros dejamos de ser hipócritas cuando somos sinceros. Nosotros dejamos de ser hipócritas cuando obramos y hablamos con claridad. ¿Sí? Dejamos de ser hipócritas cuando somos sinceros. No digo imprudentes, pero sí sinceros. Sí, sinceros, mis hermanos. Y a veces nosotros callamos ante a veces comentarios que hay en los grupos de oración. Es que porque el hermano se enoje. No, sea sincero, dígale: por favor, la forma en que hablas no es correcta. La forma que estás tratando al resto nos lastima. Por favor, mide tus palabras, mide tus acciones. Hermano, lo peor es que usted se calle y con el resto esté hablando todito. Eso es ser hipócrita. Diga al frente, hable con sinceridad. Le agradecerá a esa persona Dios y la comunidad que seamos sinceros, porque cuánta falta de sinceridad hay dentro de nuestras comunidades de oración. Cuánta falta de sinceridad. Yo he agradecido, me han dicho: hermano, usted no sabe cantar. Bueno, sigo adelante. Usted no sabe predicar. Bueno, sigo adelante. Sigo orando, gracias. A mí eso me ha impulsado. ¿Qué cree usted? Me ha impulsado, mucho me ha impulsado. Gracias por los que han sido también sinceros conmigo. Piedrazo y palazo, pero han sido sinceros. Gracias. Y yo a su momento también he sido sincero. Les he caído mal, pero he sido sincero. Esta noche soy sincero, hermano, con usted. En esta noche soy sincero. Esta predicación está dedicada a agradar a Dios y no a los hombres, pero sincero con usted. Y así quitemos la hipocresía tan sencillamente, hermano.
No le voy a dar una predicación de 1 hora. El antídoto es la predicación número 2, dejar de ser fariseo, dejar de ser hipócrita. Predicación número 2, no, mi hermano. ¿Qué tan sencillo esta palabra, ser sincero? Está difícil, está complicada. No, mi hermano, es solo dar un paso y dejar de ser todas estas cosas que hemos hablado y ser sincero. Le va a agradecer la persona que usted sea sincera, le va a agradecer mucho. Hasta la palabra de Dios dice, la corrección fraterna. Habla tú con tu hermano, no te hace caso. Anda con uno de la comunidad, no te hace caso. Anda con toda la comunidad, no te hace caso. Lejos de él un pagano. Claro, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice en Ezequiel? Habla con tu hermano. Si él te escucha, cambia su camino. Has ganado a tu hermano y Dios no te pedirá cuentas de su pecado. Pero si no hablas con él y no cambias su camino, Dios a ti te pedirá cuentas. Hermano, hable. Una cosa es la corrección fraterna y otra cosa es juzgar. Y a veces nosotros nos quedamos callados porque es que no juzgo, es que yo no me meto. Hermano, fariseo hipócrita, abre la boca, sea sincero y verá cómo su comunidad y grupo de oración cambia. Siendo servidores sinceros, siendo hermanos sinceros en una comunidad, usted va a ver cómo va a cambiar realmente nuestras comunidades de oración. Bueno, mis hermanos queridos, vamos a orar, a darle gracias a Dios por esta noche, a darle gracias a Dios por la palabra que nos ha dado. Hoy son de las palabras, las predicaciones en las que yo, si soy sincero, me da miedo predicarlas. Me da miedo porque ahí es cuando Dios a mí me coge y me cuestiona y me pone contra la pared. Y sinceramente a veces hasta no quisiera predicarlas, pero el Señor me envía a predicarlas. Y también que la palabra de Dios, esta palabra nos ayude para entrar, como dicen vulgarmente, listos a la Semana Santa, ¿sí? Que esta predicación nos ayude a entrar listos, preparados y quitados toda esa hipocresía, ir limpios a la Semana Santa. ¿Le parece? ¿Le gustaría, mi hermano? Ponga amén. No se me vaya todavía, hermano, no se me vaya, ya está yéndose. Ponga amén. ¿Le gustaría entrar libre de tanta hipocresía a la Semana Santa? Libres, a vivir con intensidad. Amén.